Bueno, hola a todos los que se van uniendo. Vamos a esperar unos minutitos, así se terminan de unir todos y ya la doctora Lochisano va a comenzar. Ahí la sala ya está con todos ingresados. Ok, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nadia Carrera, soy abogada y pertenezco a la comisión de Abogacía Joven del Colegio de Abogados de Zárate Campana. Y hoy estamos acá en este encuentro para escuchar a la doctora Micaela Lochisano, quien es la vicepresidenta de Abogacía Joven del Colegio de Abogados. Ella es abogada hace 4 años de acá del departamento. Se especializa en Derecho de Familia. eh, Tiene su Instagram, que ahora le vamos a, no me lo acuerdo, ahora le vamos a decir que lo pase. Y bueno, ella se dedica especialmente al derecho de familia, así que hoy la vamos a escuchar. Es la primera clase de 4 clases que vamos a estar dando de la parte de familia. Bueno, Doc, si quieres arrancar. Bueno, hola a todos y todas. Gracias en principio por estar y bueno, por conectarse. Espero decir y aportar mi granito de arena a esta profesión. Y bueno, en principio yo lo que voy a hacer, y es algo que me gustó mucho de la Comisión de Jóvenes, es este tipo de cursos y talleres que se van dando de manera práctica, porque nos ayuda un montón cuando recién iniciamos. Y quizás es bastante fructífero. Así que gracias por eso, por estar. Y bueno, voy a compartir pantalla porque armamos un Power. No sé si ahí lo pueden ver bien. Nadie, confirmame por las Se ve dudas. bien. ¿Se ve Sí, bien? sí. Ok, Una perfecto. cosita, Doc, Sí. que arranque. Si quieren, a medida que Mica va desarrollando la charla, si tienen alguna duda y quieren ir poniéndola en el chat, así cuando se haga algún lugarcito la voy diciendo, así podemos ir resolviendo eso. Perfecto, Nadie. Sí, obvio. Y después también aclararles que si les interesa el material o lo que fuera, lo tengo en PDF, así que lo dejan en el chat y después nos contactamos con ustedes para mandárselos por mail, ¿sí? No hay problema con eso. Bueno, yo voy a arrancar hablando en cómo yo particularmente abordo la primera consulta de alimentos, porque si bien cada colega lo hace de una manera distinta, a mí me parece primordial desde el momento uno en donde nos mandan un mensajito de WhatsApp o cómo se contactan los clientes con ustedes, este, hacer algunas preguntas como para ir desarrollando la consulta. En principio, lo que pregunto es si la persona, si saben, si la persona que va, el alimentante, a quien se le va a reclamar estos alimentos, tiene un trabajo en blanco, o si no saben, que me pasen el número de DNI que lo chequeo en CODEM. A veces CODEM está desactualizado porque, como es de obras sociales íntegramente, a veces, si le dieron de baja en el trabajo donde figura, puede figurar en CODEM 3 meses más. Pero bueno, quizás nos da un parámetro para poder contactarnos con la empresa, ver si sigue trabajando ahí. Generalmente las empresas colaboran con este tipo de cuestiones y nosotros los abogados nos contactamos y preguntamos por oficios de retención, ¿no? Bueno, para los que no conocen, yo acá tengo un link que me va a dirigir a esta página, que es el CODEM. En el CODEM lo que se hace es iniciar la consulta. Acá agregás el número de DNI de la persona. Yo acá voy a poner el de mi madre porque yo no figuro. Pero, y acá nos va a aparecer, vamos a descargar ese PDF y nos va a aparecer el número del empleador. Yo lo que hago es copiar ese número de empleador y después googlearlo, básicamente. Uno lo googlea y le salta automáticamente quién es el empleador. En ese caso va a figurar un colegio y de esa manera tenemos el número del colegio. Dato importante, si en CODEM figura que es monotributista, también lo hago por esta cuestión. Si es monotributista o responsable inscripto, la manera de abordar el reclamo de alimentos o de iniciar el reclamo de alimentos va a ser diferente a si está trabajando en relación de dependencia. Avanzando, espérate que me parece que acá, bueno, me faltó una parte. Bueno, también lo que hago para saber el domicilio fiscal es ingresar en AFIP
y poner el número fiscal, el número de quit para que nos diga el domicilio fiscal. Esto nos va a servir más adelante, que lo voy a explicar, para poder mandar el oficio de retención de alimentos a el domicilio real de la empresa en donde lo tiene constituido, ¿sí? Luego también lo que le informo a el cliente es, ok, perdonen, pero me mareé con con el Power. También lo que le informo al cliente, que más adelante lo voy a explicar un poquito más, es el tema de si tiene iniciado un reclamo ya de alimentos o si no lo tiene iniciado el reclamo de alimentos. Por más que el cliente nos diga que no tiene iniciado, que nunca inició, porque muchas veces nos pasa que dicen, no, yo jamás inicié, hace como 10 o 15 años, fui a un abogado, me acuerdo, pero no inició nada, no llegó a ningún puerto y demás. Para nosotros sacarnos la duda, yo lo que hago es, en principio, entrar al token, que acá lo ven en la presentación, voy a una nueva presentación y pongo, depende de la jurisdicción, obviamente, en donde les digan que pudo haberse iniciado o no, Zárate Campana, en este caso, y pongo un juzgado de familia número 1 y acá en buscar causas pongo el de apellido y el nombre completo de la persona que inició, o sea, sería de mi cliente, o de la otra parte, es indistinto. Lo busco, si no me figura ahí, pongo en el juzgado de familia número 2 y ahí lo chequeo de esa manera, para que ver si figura algo o no. Obviamente que esto es, si es un cliente que el niño, la niña o el adolescente tiene más de 13, 15 años, puede ser que haya quedado radicado en un juzgado civil y comercial. Entonces también hago ese doble check para quedarme tranquila, más que nada por una cuestión de celeridad procesal, porque si yo inicio un reclamo de alimentos directamente y después el juzgado me dice que ya hay una causa iniciada, voy a tener que ver qué pasó en esa causa. Entonces, ya ahí prácticamente perdimos mucho tiempo, más que nada para aquellos clientes que necesitan la medida cautelar de los alimentos provisorios. Bueno, aclarada esa parte, obviamente le voy a pedir para el día de la consulta que lleve las fotocopias del DNI de la parte que inicia y las partidas de nacimiento de los niños, niñas o adolescentes. En principio, este punto, el número 5, voy a hacer hincapié en esto porque es muy importante para mí y en mi corta experiencia ser claros con el tema de los honorarios. Y en los gastos, más que nada también. ¿A qué me refiero en esto? Si bien sabemos que en las causas de alimentos, los honorarios se cobran, generalmente se les regulan a los alimentantes o a las alimentantes, puede suceder de que eso no pase, que salgan costas por su orden. Hay mucha jurisprudencia, todavía en Zárate Campana no es demasiada, pero sí suele suceder. Entonces, siempre explicar que sí, la regla general es que le regulan los honorarios al alimentante, pero que puede suceder que no, ya que todo es variante y además en la audiencia que se va a fijar con el consejero de familia se puede llegar a un acuerdo sobre el régimen de visitas. Y en ese régimen de visitas sí les fijan los honorarios, salvo que se acuerde algo distinto, a nuestra cliente si es la parte actora. Entonces, en ese caso hay que ser muy claros. Yo cobro el bono y el IUS, eso ustedes saben que es obligación de cada letrado abonarlo, lo hago de esta manera, pero también es un punto a tener en cuenta. También más adelante, cuando veamos el tema de los oficios de retención de alimentos, tienen que evaluarlo porque también va a ser un costo con el mensajero si no hay un mail o un teléfono donde comunicarse con la empresa o si los quieren llevar ustedes o lo quiere llevar su cliente, no hay problema. Me puse acá firme con esto porque tenemos que hacer valer nuestro trabajo y a veces el tema de los honorarios hace que perdamos un cliente si no somos lo demasiado claros a la hora de explicar cómo funciona esto. O también me ha sucedido de que al llegar la sentencia, le regulen honorarios a la parte demandada, me digan, no, doctora, pero usted no me dijo. Bueno, así que yo en la primera consulta, todas estas cuestiones trato de siempre explicarlas y ser lo más clara que puedo. Avanzando en cómo se inicia el reclamo de alimentos, qué es lo que vamos a hacer. Quizás muchos de ustedes ya han iniciado el reclamo de alimentos, pero me gustaba hacer un poco más, ir desde el principio de este proceso de alimentos, ya que varios quizás no tienen el conocimiento. Yo por ahí van a notar que yo por ahí abundo mucho en todo lo que presento, porque mi idea es
presentar y evacuar en la primera consulta y en la segunda vez que viene el cliente, ya poder darle la respuesta de lo inicio o no lo inicio a el expediente. Pero una vez que tomo la decisión de iniciar el expediente, quedarme tranquila de que tengo toda la documentación que necesito y todos los escritos que necesito para que una vez ingresado en el juzgado, ya sea en el juzgado de familia número 1 o en el juzgado de familia número 2 o en el de Escobar o en donde sea mi jurisdicción o mi departamento judicial, ya me fijen la fecha de audiencia y me ordenen correrles traslado a él y los oficios, el oficio de retención de alimentos si pido la medida cautelar. Eso obviamente es muy relativo. Yo también lo que pregunto en la consulta es si ya están cobrando alimentos provisorios, o sea, provisorios, ya están cobrando algo de alimentos, una cuota, porque a veces los alimentos provisorios son bajos. Entonces, quizás si nuestro cliente o nuestra cliente viene y nos dice, bueno, doctora, sí, pero yo estoy cobrando 60.000 pesos y sabemos que él gana un monto que el porcentaje de provisorios quizás sea más bajo que eso, quizás no le convenga pedir los alimentos provisorios. O muchas veces pasa de que no prestan dinero, sino que pagan el colegio, se encargan de todas las tareas extracurriculares y demás, y quizás con ese dinero no podemos equilibrar esos gastos. Entonces, yo siempre trato de consultar antes y evaluar si es necesario pedir la medida cautelar. Pero en el caso que yo traigo acá los modelitos, son con medida cautelar de alimentos provisorios, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo inicio? Con la planilla de inicio que están viendo en pantalla. Siempre, bueno, poner el código, la descripción de la tabla. Acá son los datos que hay que llenar. Y sí es importante siempre llenar el reverso, que por ahí muchos se olvidan o no se olvidamos de llenarlo. A mí me pasaba mucho cuando recién arrancaba de que por ahí no lo tenía tan en cuenta. Pero por cuestiones de conexidad, si tenemos otra causa, pedimos que quede radicada en el mismo juzgado donde ya lo habíamos presentado a la otra causa. Bueno, yo lo que hago es, en la ampliación de la presentación, que es esta parte, está todo dividido porque no me entraba en el Power, pero en la parte de la ampliación del motivo de la presentación, yo lo que hago es ya aclarar absolutamente todo lo que quiero que el juzgado me despache. Pongo el objeto que va en representación de su hijo menor de edad, pongo los datos del hijo, explico qué vengo a hacer, que es a promover los alimentos contra, ya sea el alimentante, el progenitor o la progenitora, o si es contra los abuelos, contra los abuelos. En ese caso igual no quiero meterme por ahí muy a fondo porque es el proceso de alimentos ya básico y no quizás con todas estas alternativas, ya sea de abuelos, tíos u otros familiares, así que voy a ir a lo básico, pero sí tener en cuenta que si se quiere ir contra abuelos, hay que agregar algunas cositas a estos datos. Después, si tienen alguna duda referida a eso, me dicen y los puedo ayudar o les puedo pasar cómo se solicita o cómo lo hago yo. Obviamente esto no es la verdad absoluta, sino es como yo lo manejo y como a mí me funciona. Bueno, después lo que hago es pedir, si evalué y tomé la decisión de que los alimentos, la medida cautelar de los alimentos provisorios iría en este caso, es solicitarlos, pido que se ordene la cuenta judicial, porque si pedimos los provisorios y no pedimos que se ordene la cuenta judicial, puede ser de que se trabe el expediente, por lo cual, o sea, se trabe el expediente. El juzgado nos diga, bueno, sí, pero falta la apertura de la cuenta judicial y a veces quieren que nosotros lo solicitemos y no lo ordenan de oficio. Entonces, quizás es más sencillo ya pedirlo todo en el mismo escrito. Bueno, después lo que hago es denunciar un usuario MEB, ya en el mismo escrito pido todo y autorizo, si es que yo en lo particular trabajo con una colega y generalmente la autorizo a ella, pero si no trabajan con nadie o no quieren autorizar a nadie, no lo hacen y ya, es un dato. Bueno, otra cosa importante, y acá por ahí también me detengo un poquito, que es que por lo menos en Zárate Campana, en los juzgados, tanto en el 1 como en el 2, funcionan de maneras bastante diferentes en cuanto a, por ejemplo, la documentación que tengo que presentar al inicio y también, por ejemplo, con las formas de notificación, que eso lo voy a explicar más adelante. Yo lo que hago es, sí, obviamente yo no sé dónde me va a quedar radicado el expediente, por lo cual lo que trato de hacer es presentar todo en un mismo
en el mismo, la documentación toda junta para que ya cuando me quede radicada, ya sea en el 1 o en el 2, igual me den lugar para que no se me demore el expediente, más que nada por los provisorios, porque te lo ponen como previos si cae en el juzgado de familia número 1, si no adjuntas esta guía que les voy a mostrar ahora. Acá, bueno, ay, me tuve que correr. Bueno, esta guía es íntegramente para información del consejero de familia cuando nos fijen la fecha de audiencia. Cuando tengamos la audiencia, el consejero de familia va a entrar a esta guía y va a ver todos los datos que nosotros pusimos en la misma. Bueno, toda esta parte yo obviamente la borro cuando tengo que presentarlo, pero acá se las puse completas como la manda el juzgado. Es abundar bastante sobre lo que ya explicamos, por lo menos yo lo que hago en la planilla de inicio, pero como si cae en el juzgado de familia número 2, no la tienen presente, entonces, o sea, te dicen que sí, pero no la leen, entonces prefiero ser redundante a tener que después demorar el proceso. Te va a pedir los datos de cada una de las partes, de los hijos, los gastos aproximados, que acá como ya les dije, no es una demanda, esto es todo para la etapa previa, no es para la parte ya demanda, traslado y demás, que eso lo vamos a ver más adelante, pero en este punto particular es solo para la etapa previa que tramita ante el consejero de familia, por lo cual no va a haber tanto, no va a ser tan rigurosa la exigencia. Entonces es algo aproximado lo que nos piden acá. No es que después más adelante lo van a tener en cuenta como si fuera la demanda. Con la cuota alimentaria pretendida lo mismo, si no lo tienen determinado, yo lo que suelo hacer, porque acá te lo pide que lo pongas en suma de pesos, yo lo que hago es generalmente poner el porcentaje que pido de acuerdo a la base de cálculo que me da los gastos de los niños, niñas o adolescentes y en ese caso ya lo agrego y también agrego un monto fijo con una actualización semestral. Esto lo voy a explicar un poco más adelante cuando les muestre la demanda, pero lo hago más que nada porque si la persona a quien estamos demandando no trabaja más en blanco, o sea, iniciamos el proceso, trabaja en blanco, mandamos el oficio de retención de alimentos y después resulta que el señor o la señora se queda sin trabajo, no tenemos cómo reclamar después ese retroactivo. Entonces yo lo que hago es pedir el porcentaje más más una suma de dinero, que es la mitad de lo que me da la liquidación, más cuidado personal, que igual lo voy a explicar más adelante, y con una actualización semestral que actualmente el criterio de los juzgados es, por lo menos acá en el departamento, es del 70% semestral. Así que, para que lo tengan en cuenta. Acá es, si pasa algo de alimentos, por más que sea 10.000 pesos o 100.000 pesos, y no se puede discriminar en razón de qué es, si paga el colegio o si solo pasa 100.000 pesos, lo pongo siempre en alimentos. Si no podemos discriminarlo, ahora si paga 100.000 alimentos, paga la mitad de la cuota del colegio, por ejemplo, si va a un colegio privado, si tiene una prepaga o una obra social y la tiene del padre, entonces ahí también lo agrego. Y si no, solamente lo adjudico a los alimentos. Bueno, vivienda en donde residen, ocupación del alimentante, ingresos aproximados y breve detalle de alguna característica que tenga el reclamo. Obviamente que en este caso, sí. Acá están preguntando 70% de qué. Entiendo que es lo de la actualización, que no se escuchó bien. Del monto, perdón. Yo lo que pido es el 70% cuando pido un monto fijo, por ejemplo. Los gastos del niño me dan 100.000 pesos. Pido la mitad, a esa mitad igual le agrego, según el índice del INDEC, que eso no voy a entrar en detalles tampoco porque es algo bastante complejo, pero puedo pasarles toda la documentación que tengo. Es el monto del INDEC sobre tareas de cuidado actualizadas. A esa suma, lo que digo es, ponele que me dé 150.000 pesos, es actualizámela cada 6 meses por el 70%, para que no me coma la inflación ese número y no sea siempre 150.000 pesos. Entonces, pedimos esa actualización. No sabemos si, en definitiva, o sea, nos van a dar lugar o no. Generalmente igual sí me dan lugar y ya en la sentencia interlocutoria me fijan el porcentaje y en caso de que él se quede sin trabajo, pido el monto y ya me lo dan. Así que
sobre esa cuestión, sobre eso hablo de los alimentos, sobre la actualización del 70%. No sé si lo aclaré. Bueno, una vez que termino con esta guía, Uy, espérate que acá no sé cómo ir para atrás. Acá. Ahí está, perdonen, ¿eh? Ahí va. Bueno, una vez que tengo esta guía, lo último que hago es, que yo acá agrego que en lo personal lo hago, es un escrito más donde explico todo lo que adjunto. Esto la verdad es que fue prueba y error, por eso por ahí parezco que subo de todo y que hago todo un tumulto de documentación a la hora de presentar un alimento, pero la verdad es que es la manera más sencilla, aunque sea por ahí más conflictiva a la hora de prepararlo, de hacerle firmar al cliente, de explicarle cada uno de estos documentos que está firmando, pero la verdad es que es lo más rápido, si no hay ningún error en la documentación que presentamos, para que salga directamente la sentencia interlocutoria. Tarde lo que tarde el juzgado, va a salir la sentencia interlocutoria. Y eso lo que implica es que ya van a fijar fecha de audiencia, ya van a ordenar la apertura de la cuenta judicial, ya nos van a mandar el oficio de retención, entonces ya todo es mucho más fácil. Lo que quizás nos puede llevar 3 meses, nos va a llevar un mes quizás, o un poco menos, ojalá, pero nos va a reducir el tiempo y además nuestro cliente va a poder cobrar, en caso de que pidamos los alimentos provisorios, un poco más rápido ese dinero que es tan necesario para ellos. Acá me olvidé de poner el título, pero después cuando se los pase lo van a tener bien, si es que lo necesitan. Obviamente la presentación, acá pongo que acompaño documentación de inicio, obviamente tanto planilla de inicio, guía, o sea, formulario que va a ver el consejero de familia, y este escrito van con firma de la parte. Siempre lo que uno pone, siempre es con firma de la parte, salvo algo que sea de mero trámite. Yo lo que hago es, bueno, poner que acompaño la documentación de inicio, lo que acompaño, partidas de nacimiento, DNI de la autora. En alimentos generalmente no se requiere de mucho más, pero por ejemplo, si ya pasa alimentos provisorios y por ejemplo es un solo hijo y pasa el 30%, y yo estoy pidiendo el 30% de definitivos, para hacer un poco más fuerte ese reclamo y para que se sepa que ya de hecho se viene dando esa situación, solo la quiero regularizar ante el juzgado, lo adjunto los recibos o las transferencias que le hizo el alimentante a la parte actora, como para dejar asentado eso. Siempre y cuando vaya por la parte actora, si voy por la parte demandada, es otra cuestión. Bueno, denuncio el empleador y el caudal económico. Como ya les dije, ¿de dónde saco el empleador? A veces nuestros clientes saben la empresa o el lugar para el que trabaja el alimentante, pero a veces no. Entonces, como ya les expliqué, voy a Codem, me fijo ahí, obviamente yo hago un doble check y trato de localizarme con la empresa para ver si efectivamente está trabajando ahí, si no trabaja ahí. O también lo que puede pasar es que nuestro cliente nos diga, no, yo estoy seguro que trabaja en tal lugar. Y a mí no me figura en Codem, porque eso suele suceder con algunas entidades. Entonces, ¿qué hago? Mando a la empresa y lo chequeo de esa manera. Como ya les dije, generalmente las empresas suelen, suelen colaborar con estas cuestiones si uno les explica que es para enviar un oficio de retención. Así que son muy pocas las que no responden o las que te dicen que no te pueden brindar esa información. Así que, por lo general, suele suceder. Acá vuelvo a insistir con que solicito los alimentos provisorios y yo ya acá también lo que hago es denunciar los datos para la audiencia. Como ya les dije, prefiero hacer todo en un mismo, cuando lo inicio, en un mismo momento, como para que ya después directamente hacerme a mí también un poco la vida más sencilla y no estar llamando quizás todo el tiempo al cliente para decirle, firmame esto, mientras puedo presentarlo todo en el mismo escrito. Particularmente lo hago así, son datos de color, cada colega o cada uno, en razón de la práctica, lo puede hacer de manera diferente. Bueno, adjunto la guía, que es la que ya les expliqué cómo se llenaba, y solicito otra vez Altamed y acompaño pago de bono y use. La compañía pago de bono y use, eso es relativo. Sabemos que no nos van a regular los honorarios profesionales si no está acompañado. Obviamente, para que nos regulen los honorarios profesionales falta un montón, así que eso decidan ustedes cuándo lo hacen. Yo generalmente lo presento al inicio, pero si no tengo el dinero o si mi cliente no puede abonarlo o lo que fuera, no lo exijo de manera inmediata para iniciar como requisito sin ningún balón. Así que, bueno, voy a avanzar con el Power. Se me complica ir de un lugar al otro. Bueno,
Bueno, una vez que tengamos todo esto ya armado, lo vamos a presentar ya en el token, en inicio de causa, llenamos los datos, presentamos toda esta documentación, obviamente en PDF, y va a quedar radicado en juzgado, y cuando eso suceda, como ya les dije, si lo presentan todo como yo se los estoy mostrando, ya debería salir la sentencia interlocutoria, donde fijan los alimentos provisorios, nos ordenan liberar el oficio de retención de alimentos previo a la apertura de la cuenta judicial. Y una vez que tenemos todo eso, nos queda, obviamente, esperar a que el consejero de familia fije una fecha de audiencia. De esa fecha de audiencia es de la notificación que voy a hablar ahora, porque, como ya saben, estamos en la etapa previa, no estamos todavía en el tema de la demanda y los traslados de la demanda. Así que, en principio, en cuestiones de alimentos, se trata de resolver en la etapa previa, que es con un consejero de familia en una audiencia. Acá hay una diferencia, que es el juzgado de familia número 1 y el juzgado de familia número 2, como ya les había adelantado. El juzgado de familia número 1 nos permite, siempre y cuando lo solicitemos, siempre y cuando lo acreditemos de manera correcta y todo se haga como se tiene que hacer, nos puede habilitar a notificar de la fecha de audiencia por WhatsApp. Que esto, la verdad, es un alivio en algunos casos, en otros quizás no, pero hace que sea más fácil quizás la notificación, ya que a veces las oficinas están saturadas y por ahí no notifican o no logran notificar. Yo de todas maneras hago las dos cosas, la notificación por WhatsApp y también la cédula. Obviamente que en el caso de la cédula, lo que hago es adjuntar, esto también es para ahorrar un trabajo, por ahí dolores de cabeza más adelante, adjunto foto del domicilio, le pido al cliente o a la clienta que me comparta el link de Google Drive, foto de Google Drive, no sé, que nos veamos la manera de que ayudemos al oficial de justicia a que encuentre el domicilio que estamos buscando, porque si no, nos vuelve rechazada y quizás nos vuelve rechazada 10 días antes de la audiencia, por lo cual no vamos a llegar a hacer la otra cédula. En cambio, en el juzgado de familia número 2 no nos permiten notificar por WhatsApp, por lo cual tenemos que hacer sí o sí la cédula. Entonces, ni bien nos llega la fecha de audiencia, mandemos la cédula, porque si no vamos a estar complicados por el tiempo quizás que demora la cédula en llegar. Obviamente hay otro tipo de alternativas, y a esto también hacía referencia cuando seamos claros que hay gastos que quizás se tengan que solventar a lo largo del proceso. Por ejemplo, si me frustró la cédula y está en el juzgado de familia número 2, puedo pedir autorización para mandar una carta de documento, pero obviamente la carta de documento sale cara. También en el colegio tenemos oficiales que se pueden abonar, pero son caros. No me acuerdo ahora, no les quiero mentir, pero creo que es un use que se debe abonar, y en estas cuestiones digo que son costosos porque estamos hablando de temas de alimentos, entonces a veces no se tiene ese dinero para solventarlo. Entonces todo eso es algo a tener en cuenta. Mica, Sí. te paso dos preguntas que hicieron en el chat, así no se pierden. Ujú. Una es si enviar régimen de visitas y alimentos en conjunto. Si quieres responderle, después te hago la otra. ¿Cómo me dijiste, Nadie? Si se puede iniciar conjuntamente un alimento con Mm. visitas. Bueno, acá si obviamente no es un acuerdo, en principio lo podés solicitar, sí, pero lo que se trata de ver es que se resuelva la materia principal. Entonces vas a tener que elegir una de las dos materias, es decir, o alimentos o régimen de visitas. Después, como estamos en la etapa previa, en la audiencia, si se quiere hablar de régimen de visitas, se puede sin problemas, mientras las partes estén de acuerdo, no hay ningún problema de que eso suceda, y se arregla también el régimen de visitas. Pero generalmente te hacen elegir una de las dos. Si se frustran los alimentos, no podemos arreglar régimen de visitas. Si iniciaste régimen de visitas y se frustra esa materia principal, no podemos arreglar alimentos. Entonces, por lo general, lo que yo les recomiendo es a mis clientes es iniciar una de las dos o las dos. Pero por economía procesal, trato de que primero vayamos por lo importante, que generalmente es alimentos, y tratar de arreglar eso y resolverlo en la audiencia, que generalmente sucede, salvo que obviamente la otra parte no quiera saber nada con ver a los niños o niñas. Entonces, en ese caso sí, quizás hay que tomar otras medidas e ir por el régimen
particularmente. Exacto, que de paso les paso chivo, así Mica puede tomar. El 17, si no me equivoco, el miércoles, voy a estar dando yo la charla del régimen de comunicación en 2 semanitas. eh, y cuando está la posibilidad económica de los clientes, lo que yo hago también es como Mica, es que inicien los dos y por ahí se puede pedir la acumulación de las audiencias. Claro. Entonces, digamos, las partes están obligadas a tratar ambas temáticas en la misma fecha, entonces se puede resolver siempre y cuando a la parte, a nuestro cliente le urja, ¿no? Poder solucionar el tema de la comunicación. Sí. Y Eh, acá insisto que aclaremos puntualmente el tema de los honorarios, porque una cosa es alimentos y otra es régimen. Si bien podemos pedir que nos los regulen por la materia principal, hagamos valer nuestro trabajo porque no es lo mismo arreglar alimentos que arreglar todo, porque le estamos resolviendo también la vida a alguien, ¿no? A una familia. Así que exacto. tengamos en cuenta eso. Les va a venir con cola de que entre las letradas vamos a estar hablando de que no cumplió, no lo fue a buscar, era a las 5 y fue 5:30, que eso suele pasar seguido. Sí, suele suceder. Eh, Bueno, después preguntaron por el tema del material, que si quieren ir dejando sus mails en el chat, después lo podemos pasar por mail, así que eso no hay problema. Y acá hay otra pregunta que es para notificar vía WhatsApp si es necesario denunciar el número del demandado. Sí, ahora voy a eso. Ahora, justo creo que en la otra diapo ya me viene esa parte. A ver si acá, espérate. Sí, acá. Bueno, yo lo que hago también, yo parezco que. Lo que pasa es que realmente a mí me parece que todo esto que estoy presentando es la manera más rápida o sencilla de. En realidad no es sencillo, pero sí es más rápido y agiliza un montón el proceso de alimentos. Así que ni bien me fija el consejero la fecha de audiencia, lo que hago es ir a este escrito donde denuncio bajo declaración jurada y solicito se autorice a notificar por WhatsApp. Un momento, porque yo les digo todo esto de cómo debería ser y cómo lo debería yo hacer. A veces me pasa de que me confío que la cédula llega o no notifiqué por WhatsApp porque, bueno, no sé, pasó algo y no llegué a notificar por WhatsApp o la clienta quizás no tenía el número y me llega la cédula rechazada, puedo mandar, o sea, a ver, puedo mandar la notificación por WhatsApp y después denunciar los números y después solicitar que se tenga por notificado en el mismo escrito. Evitemos eso, obviamente en un caso medio desesperado lo he hecho, de notificar por WhatsApp o no haber acreditado eso en el expediente y después lo podemos hacer igual, pero bueno, sí tener en cuenta que no es lo ideal. Lo ideal sería esto que les estoy mostrando, una vez que fijan fecha de audiencia en el 1, porque en el 2 todo esto no, el 2 lo que nos permite es a noticiarlo de la fecha de audiencia, pero no lo van a tener notificado, salvo que sea por un medio fehaciente, es decir, cédula, carta documento, pero no por WhatsApp, solamente a noticiado, ¿sí? Eso para que lo sepan. En el 2, una vez que fijan fecha de audiencia, manda cédula y queda notificado, es esperar a esa fecha de audiencia. Bueno, en este escrito obviamente hacemos la presentación, como siempre. Yo lo que hago es poner denuncia bajo declaración jurada, porque en realidad sí lo piden en los despachos, que se denuncie bajo declaración jurada de la parte, obviamente, que firma. Y los números es el número que recibe y el número que emite el WhatsApp. El emisor seríamos nosotros, porque no es el cliente quien tiene que notificar, sino el abogado o abogada y el receptor, que sería el alimentante o la alimentante. Acá solicito que me autoricen a notificar por WhatsApp. ¿Por qué aclaro esto? Yo mando este escrito al juzgado, pero van a tardar por lo menos, porque estamos hablando del 1 y generalmente se demoran mucho en despachar. Entonces, yo lo que hago es mandarlo, pero a veces no llegamos con los tiempos. Entonces, porque pueden llegar a despacharnos, no sé, dentro de 3 semanas o un mes. Entonces, a veces por eso hago todo junto también. Un dato de color, ya adjunto la notificación en el mismo escrito. Es decir, acá le pongo un punto 3 en donde digo acredita notificación por WhatsApp, solicita se lo tenga por notificado, como para ya presentar todo junto en el mismo escrito, porque lo autorizan, pero lo ideal sería hacer primero esto, que nos los despachen, nos digan sí, anda y notifica, te dicen cómo lo tenés que hacer, que ahora les explico, y después de eso lo podemos notificar.
Una vez que queda notificado, o sea, que nos despachan la autorización y lo tenemos que notificar, que cómo lo notificamos, particularmente lo que hago es descargo la audiencia, la fecha de audiencia que fijó el consejero de familia, lo mando y también mando la autorización que me dieron desde el juzgado para hacer esa notificación por WhatsApp, solamente para resguardarme. Lo que nos pide el juzgado es que saquemos captura de pantalla sí, no, con captura de pantalla está bien, y después lo convertimos en PDF. Captura de pantalla de el recibido, de la fecha de recibido, de el número de la persona y del número que se emite, para que obviamente chequear que está bien notificado en fecha y que además tenemos estos números, que son los que se denunciaron bajo declaración jurada, son los que se hicieron esa notificación, básicamente. Yo en lo personal no tengo doble tick, o sea, el tilde azul no lo tengo habilitado, por lo cual a veces no me aparece la fecha de notificación. Entonces, lo que hago es esperar 2 días, o sea, si lo notifico hoy, espero 2 días, porque si no, me figura que se hizo ayer o antes de ayer. Entonces, espero 2 días y ahí me figura en el chat la fecha, ya con eso nos alcanzaría. Si nos contesta, muchísimo mejor. Si no nos contesta, no pasa nada. Lo ideal es que aparezca en sí el doble tilde, que eso indica que se recibió, o sea, que el número ese lo recibió. Si tienen el doble tilde, muchísimo mejor. Yo no lo tengo, pero bueno, mucho mejor. No, no es que te lo exigen tampoco. Bueno, una vez que tenemos eso, lo pasamos a PDF, obviamente, para poder subirlo en el token, junto a este escrito que es adjunta notificación, solicita se lo tenga por notificado. Otra vez la presentación y acá lo que digo es adjunto la notificación al señor de la audiencia fijada en los presentes actuados y solicita que lo tenga por notificado. ¿Por qué aclaro esto? Porque una vez me pasó de que como no solicité que se lo tenga por notificado, me dijeron sí, agréguese, téngase presente y nada más, no se lo tenga por notificado. Entonces después tuve que pedir que lo tengan por notificado. Me lo tuvieron por notificado, sí, pero puede suceder de que eso haga que se demore un poquito más el expediente. Siempre seamos prácticos o tratemos en medida que podamos de serlo como para darle una mejor respuesta y más rápida a nuestros clientes y también por trabajo nuestro. Bueno, una vez que tenemos todo esto, esperemos que haya quedado notificado. Sí quedó notificado, ya sea por WhatsApp, por carta documento, por cédula de notificación. Si quedó notificado, buenísimo, esperamos a que sea la fecha de audiencia. ¿Y qué pasa si no se presenta a esa fecha de audiencia? Si quedó notificado, lo que podemos hacer es pedir que se clausure la etapa previa, es decir, de todo esto que veníamos hablando, de todo este tiempo que tuvimos que esperar y toda la documentación que fuimos presentando, pedimos, bueno, no, mira, clausurame la etapa porque él quedó notificado y claramente no tiene intenciones de presentarse, por lo cual, para no dilatar más el proceso, clausuramos la etapa previa. Si es que quedó notificado y si efectivamente está acreditado en el expediente, si no, no. Si no quedó notificado, entonces no nos queda otra alternativa que pedir una nueva fecha de audiencia. Porque sí o sí tiene que estar notificado para, obviamente, presentarse. Esto obviamente va a hacer que el proceso quizás se demore un poco más, porque hay que fijar otra fecha, hay que volver a reiterar las notificaciones. Dato que quizás no les dije, pero sí a tener en cuenta que si no saben, o si el cliente, la clienta no sabe dónde vive el alimentante, entonces lo que yo suelo hacer es mandar consulta al RENAPER. En realidad, en el mismo juzgado lo que hago es un escrito en donde solicito ser libre por secretaría, consulta al RENAPER para conocer el último domicilio del alimentante a los fines de poder realizar las notificaciones. Generalmente, a veces funciona y a veces no. Es la última alternativa porque a veces no funciona. Pero como es el último denunciado por él, la notificación más adelante puede quedar acreditada de esa manera. Entonces, para poder llegar por lo menos a clausurar la etapa y que quede notificado por los letrados del juzgado y tratar de avanzar con el expediente, porque si no, eso sí es algo que nos demora cualquier proceso, pero en alimentos más y a veces es complicado porque estamos hablando de cuestiones alimentarias, justamente. Entonces,
Por eso siempre hago también mucho énfasis en tratar de ser más resolutivos y tratar de avanzar lo más rápido y cauteloso que se pueda. Bueno, eso es lo que puede llegar a suceder. Si el demandado o la demandada no se presenta en la audiencia, como ya saben, podemos pedir una nueva y que volvemos a hacer las notificaciones, podemos mandar la consulta al RENAPER, podemos hacer demás solicitudes, y si no, queda notificado y podemos avanzar con la demanda. Particularmente cuando tenemos ya la demanda para poder enviarla, esperen porque acá no sé si se sigue compartiendo, Nadie, porque yo veo medio borroso ahí. Sí, se ve bien, Mica. Sí, sí, se Ah, ok, ve. bien. Ah, ok, perfecto. Bueno, una vez que tenemos eso, nos suponemos que se presentó en la audiencia, porque si no se presenta puede pasar todo eso que les dije, pero si se presenta en la fecha de audiencia, ahí está. Si se presenta la fecha de audiencia, podemos arreglar régimen de visitas, podemos arreglar alimentos, siempre y cuando, como ya les dije, el objeto principal esté resuelto, que serían en este caso los alimentos. Y una vez que se cierra la fecha de audiencia, con el consejero de familia, si hay acuerdo, pasa directamente para la homologación. Obviamente esa homologación se le corre vista a la asesora y la asesora va a decir, bueno, sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Acá un dato de color también, que ya lo mencioné, pero lo voy a mencionar esta y una vez más, porque para mí es muy importante y también es una solución que encontré cuando me encontraba haciendo incidentes de alimentos, ya sea por ejecuciones o ejecución de sentencia, por ejemplo, porque nunca se cumplió, ya sea por un acuerdo, por ya sentencia definitiva, por lo que fuera, a veces no se cumple. Entonces me pasaba de sobre qué base, cuando dejan de trabajar de manera en relación de dependencia, sobre qué bases, o se hacen monotributistas, por ejemplo, sobre qué bases yo hago esa liquidación. Si bien, obviamente, está totalmente estipulado y previsto, a veces no funciona de la manera que queremos o quizás el monto no es o no refleja realmente la realidad de lo que queremos reclamar. Entonces, lo que hago es también en la fecha de audiencia pedirle al consejero y obviamente al colega, pero entre las partes tratar de resolver el porcentaje y aparte el monto que hablábamos más al principio de la charla, que es un monto fijo, que en ese momento ya vamos a saber más o menos cuáles son los gastos, con agregado el cuidado personal y a eso pedir una actualización semestral del 70%. Pero ¿por qué siempre digo esto? Ya sea en un acuerdo para presentar de manera conjunta, siempre poner el aumento de manera semestral y tratar de estar actualizados como lo está el juzgado, porque si no asesora lo va a rechazar. Me ha pasado que quizás las partes están de acuerdo con un 20% semestral, que hoy en día igual es bajísimo, pero que la asesora dice, no, 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 ese monto bajo ningún punto de vista, de última ratifican las partes, están de acuerdo, y por más que digamos, sí, estamos de acuerdo, no lo va a homologar, no va a pasar a la homologación. Entonces, o sea, no va a pasar para que resuelva el juez. Entonces, sí, traten de estar actualizados. Obviamente, si no es el 70, podemos hacer el 60, el 65, que ahí no va a haber mucha objeción por parte de la asesora. Pero si nos bajamos de esos montos, nos va a rechazar y nos va a decir que no nos va a dar lugar para que pase a sentencia. Después tenemos otras alternativas sin lugar a dudas, pero tratemos de evitar eso y además siempre prioricemos que hoy en día y con la inestabilidad que hay, quizás no convenga que sea un monto inferior. Así que bueno, en la audiencia trato de resolver esas dos cuestiones. Una es el porcentaje y la otra es el monto fijo. Obviamente puede pasar en la audiencia que no quiera la otra parte, que pactar un monto fijo, siempre discriminándolos, ¿no? El porcentaje es por si está en blanco, o sea, si sigue en blanco, ojalá que siga de por vida, pero si deja de trabajar en relación de dependencia y está en negro o es monotributista, se va a hacer caso a el monto fijo con la actualización. Eso es para, en realidad, en principio, quizás a mí porque no me gusta claramente dejar ningún cabo suelto y me gusta que todo quede prolijo y ya una vez que lo hago o que se termina, si bien en cuestiones de familia es muy relativo esto que estoy diciendo, siempre pasan cosas, siempre hay cosas para reclamar y demás, pero en cuanto a lo que pueda hacer, trato de no dejar ningún cabo suelto y asegurarme
de que mi cliente va a tener la cuota alimentaria para sus hijos de la mejor manera. Otro punto importante en la audiencia es tener presente que se puede reclamar el retroactivo. Eso también es opcional, a veces hay incidencia para que no lo reclamemos al retroactivo, eso va a depender obviamente de nuestra clienta, nosotros tenemos que aconsejarla y tenemos que decir, mirá, podés reclamar esto también, pero es una de las cuestiones que quizás hacen que la audiencia se frustre, porque generalmente, bueno, puedo llegar a acordar el monto, porque estamos pidiendo mucho, ¿no? Por lo que pueden llegar a interpretar del otro lado, depende del lugar en donde estés, ¿no? Entonces, estamos pidiendo el porcentaje, estamos pidiendo el monto fijo discriminado, obviamente. No es que va a pagar el porcentaje y el monto, sino es que el monto y el porcentaje por otro lado, y además el retroactivo. El retroactivo en realidad es desde que se inicia el reclamo de alimentos y nunca pasó nada. Generalmente es desde que se fijan los alimentos provisorios. Se trata de hacer de esa manera. A veces se puede pactar por menos tiempo, si pasó algo se hace una reducción. Aconsejo de que lleguemos a la audiencia con ya pactado y sabiendo cuánto vamos a reclamar de retroactivo. Y en base a eso, ir arreglando siempre y cuando nuestro cliente quiera, obviamente, porque la última decisión igual, por más que nosotros aconsejemos, es de nuestros clientes. Bueno, aclarado esto, si no se presenta en la audiencia, tenemos que presentar la demanda. Y ahí es donde ya abandonamos la etapa previa. Obviamente, como ya les expliqué, pedimos clausura de la etapa previa. Y tenemos que seguir con una vez que nos despachen y nos den lugar a la clausura de la etapa previa, tenemos que seguir con la demanda. Una vez que que nos dan el lugar, tenemos que ponernos a redactar la demanda, básicamente. Van a ver que todo lo que yo vengo diciendo y haciendo hincapié lo van a ver reflejado acá, solamente que quizás hay otros puntos como por ejemplo la prueba que por ahí es más interesante. Sí, otra cosa, sin irme de la etapa previa todavía, aclararles que con la colega con la que trabajo estamos trabajando para cuando sea el momento de mandar los oficios de retención de alimentos, estamos trabajando para armar un Excel y para facilitarnos la vida quizás entre todos los colegas para poner los mails, los celulares, lo que tengamos, los datos de la empresa. Así que si hay alguien acá que está ya litiga y hace familia y quiere colaborar con nosotras, buenísimo. Después lo vamos a compartir, obviamente, chequeado solo por nosotras, pero por si les interesa, que a veces nos facilita bastante la cuestión de la notificación a las empresas por el tema de los oficios de retención de alimentos, ya sea provisorios o definitivos. Bueno, ahora sí, me voy de la etapa previa, pero quería aclararles eso antes de olvidarme y que quede más descolocado que recién. Mica, si querés, hay unas preguntas en el chat, así ya Sí, vamos con lo obvio. que... Tomo agua. Si se solicitaron por cada documento, ¿pueden desde ahí solicitar los retroactivos? Yo no entendí la pregunta, entiendo que es desde qué momento los podés reclamar. No sé si es por ahí Mabel quiso... Ok. es por el cálculo, o sea, a partir de cuándo se pueden reclamar, entiendo yo. Si es así, es desde que queda notificado de los alimentos provisorios. Que igualmente eso es materia de negociación el día de la audiencia, ¿no? O Exacto. sea, Sí. se puede arreglar un monto más, un monto menos, a veces se hace como algo global para que queden las dos partes conformes, depende de cada caso, no es que hay algo Algo tajante. estipulado. De hecho, nosotros ahora en la demanda van a ver que yo no menciono el retroactivo, porque igual en la sentencia la juez o el juez nos los va a decir de qué manera es retroactivo. O sea, la deuda igual la van a poner cuando salga la sentencia, te van a decir el porcentaje, ya sea lo que nosotros pedimos o lo que estipule el juzgado, y además lo que sí van a establecer es el retroactivo. O sea, nos van a decir desde tal fecha se deben alimentos y nos van a hacer practicar una liquidación y presentarla. Y ahí es donde tenemos que ver todo esto. Obviamente yo lo hago desde que lo inicio. Después la otra parte me lo puede rechazar y también termina siendo una negociación y terminan decidiéndolo desde el juzgado si no hay arreglo.
Exacto. Y una pregunta más. O sea, si está notificado de la demanda al alimentante y no se presenta a estar a derecho, pedimos apertura a prueba. Todavía no llegué a esa parte. Lo que yo digo es que si no está presentado, si no está presentada la otra parte, si no se presentó a la audiencia y está notificado, pido clausura de esa etapa, porque como ya había explicado cuando iniciamos, tenemos la primera parte que es una parte que se llama etapa previa, que es ante un consejero de familia. Presentamos todo para tratar de resolverlo y dar lo mejor en la fecha de audiencia y tratar de resolver cuestiones de alimentos definitivos en la fecha de esa audiencia. Pasado eso, si él no se llega a presentar, o él o ella no se llega a presentar a la audiencia y está notificado, pido clausura de la etapa para poder proceder con la demanda. Acá igual, por el tema de la prueba, ahora lo voy a explicar, pero cuando presentamos la demanda, y le corremos traslado a la parte, ya ahí mismo nos van a ordenar producir la prueba que el juzgado estime que corresponde. No tenemos que solicitar la apertura a prueba como un caso civil, por ejemplo. Para un minutito más que acaban de hacer otra pregunta. No soy de jurisdicción. El archivo que hay que completar del juzgado de familia de Sara, ¿te sale en el enlace en el primer despacho o dónde debo pedir ese archivo? Ah, Gracias. yo te lo paso, porque para el archivo de la planilla de inicio decís o el de la guía. Entiendo que consulta por ese. Ah, bueno, yo les paso la No, no, documentación para que la tengan. usted me dijo, disculpe, el que usted dijo respecto de un enlace que hay uno de los juzgados te pide que completes una planilla extra, no A la ver, de ahí inicio. volvemos. Ah, la del guía, sí, la guía, espérate que Esa, la guía. yo me Es- hago lío con el Soy joven, pero con la tecnología no. Acá, a ver. La guía de inicio, que yo acá. Uy, espérate que me tengo que sacar. Acá. Yo les voy a pasar, no sé si ya dejaron los mails. Esta decís, ¿no? Perfecto. Yo les voy a, no sé si ya dejaste el mail, pero yo les voy a pasar después un PDF que es igual a este Power que yo estoy mostrando, pero en PDF, y hacen clic acá y ya tienen la guía. Así que con eso ya lo pueden hacer. Más que nada porque en realidad esta planilla la pueden encontrar creo que la página del colegio están todos los formularios útiles. De hecho, pueden encontrar un montón de cosas súper interesantes. Pero quizás si lo querés más rápido, yo te lo paso. Y si no, lo googleás y pones planilla de inicio, Foro Familia, Provincia de Buenos Aires, te debería aparecer. Creo que hace poco no funcionaba el link, no sé qué había pasado, pero lo podés conseguir. Y si no, te lo mandan Le- ellos, pero lo que pasa es que trato de presentarlo todo antes, justamente para que no se demore mucho en el tiempo. Se adjunta, perdón, Mica, te piso. Sí, Te lo en uno de los despachos, pero si a mí me pasa que si vos lo cliqueás y entras con la ventana normal, no se puede. no está habilitado, pero si copias el enlace y lo pegás en una ventana de incógnito, funciona como magia. Sí. No, si no tenés que copiar el enlace y ahí mismo a mí me funciona, pero la verdad que ya hace un montón que no lo hago porque lo presento todo al inicio. Yo trato de hacerlo todo así porque la verdad que me resulta más práctico. Porque si no, lo próximo que te despacha el juzgado es previo, adjunte la guía y te dan el link, como dice la doctora. Pero quizás eso demora más el proceso. Yo lo hago de esa manera, pero cualquiera de las dos cosas es válida. Hay última cosita, Mica, perdón que dicen que no Sí. ven el link. Después, a los que van dejando el mail, la doctora Lechizano les va a pasar este formulario que dicen en PDF, el link al que estamos haciendo referencia es en uno de los despachos que hace el juzgado. No es que acá no hay ningún link por el Ah, ¿no momento. los ven igual ustedes? Es que ahora ya cambió la diapositiva, por eso debe ser que... Ah, ok, perfecto. Pero igualmente tampoco podrían entrar después. No, lo puedo cliquear yo nada más. Sí. No, pero después yo igual les paso el PDF que ahí ya los tienen directos al enlace, así que lo pueden ver de esa manera. Bueno, ¿nadie hay algo más? No. No, por ahora no hay nada más. Perfecto. Bueno, ahora sí, una vez que ya tenemos clausurada la etapa previa, lo que queda hacer es ponernos a redactar la demanda. La demanda, esto también si quieren la tengo para pasar, no tengo ningún problema, me avisan, estoy en el grupo de Abogacía Joven si están, y lo podemos facilitar por ahí también la documentación. Siempre pregunten cualquier cosa, no hay problema, si no soy yo, siempre alguien va a contestar. Bueno.
Esta es a rasgos generales, vamos a poner el objeto, que es qué venimos a hacer, básicamente. Los hechos, más o menos explico de hace cuánto que estaban en una relación, cuántos hijos tienen, sobre quiénes se hace referencia. Pongo un poco de jurisprudencia, que eso obviamente después, por ahí ahora no es necesario que se las lea paso por paso y punto por punto, pero sí para que tengan en cuenta más o menos la estructura y a dónde apunto yo. Esto se lo pasamos igual, no hay problema. Explico cuál es la situación económica de la parte actora. Punto a tener en cuenta, si vamos contra los abuelos, como ya dije, no me quiero meter en eso, pero para que tengan presente, tenemos que también, porque es algo que nos piden, explicar cuál es la situación de los abuelos, si vamos contra los abuelos paternos, cuál es también la situación de los abuelos maternos. Así que punto a tener en cuenta. En este caso tenemos que... Sí. Perdón, que Sin nadie- antes quedó como descolgada, por eso no la hice, que preguntan qué había que agregar extra para el caso de los abuelos. Ok. Si querés mencionar por arriba, porque también es algo como más profundo, pero Sí, es mucho más profundo de lo que yo pueda decirles acá en 2 minutos. Pero si vamos contra los abuelos o contra las abuelas, la planilla de inicio va a ser la misma, la guía va a ser la misma. Obviamente aclarando en todo momento que el progenitor o la progenitora que le estamos reclamando los alimentos no presta esos alimentos y que no tiene un trabajo en blanco. Para el caso de que el progenitor o la progenitora al que le estemos reclamando esos alimentos trabaje en negro y esté prestando una cuota alimentaria, vamos a tener que explicar absolutamente todo punto por punto de por qué igual le estamos pidiendo que se hagan cargo también los abuelos. Obviamente, explicar la situación de cuánto pasa, que resulta insuficiente, si no pasa, que no pasa, y agregar esto que les estaba explicando en la planilla de inicio. Que tengamos en cuenta ay, se me fue de la cabeza lo que iba a decir. Que tengamos en cuenta que el juzgado, ni bien salga el primer despacho, nos va a pedir sí o sí que expliquemos qué caudal económico tienen los abuelos también maternos o paternos. Es decir, si voy contra los abuelos paternos, nos van a decir que, digamos, el caudal económico de los maternos. No tiene ningún tipo de sentido si me lo preguntan en lo personal, pero lo tengo que aclarar porque también es algo que nos pide el juzgado, así que lo aclaro por esa simple razón. Por eso es distinto, nada más. Al igual que cualquier otro familiar al que se vaya. Lo digo así por arriba porque quizás amerita, no sé nadie si está de acuerdo, pero amerita ya una charla específica de ir contra cualquier otro. para los siguientes obligados. Por ahí lo que Sí. también van a pedir desde el juzgado es que acrediten el vínculo, ¿sí? O sea, voy contra abuelos, bueno, un Sí, muy certificado importante. para poder ir. Y después también tienen que tener en cuenta que es quién te despache y en qué juzgado esté, requisitos extras que te pueden pedir, como esto de acreditar el caudal. A mí me han pedido chicos que adjunte recibos de la madre, que vos decís, o Sí, sí, sea, sí. la Sí, sí, no madre ya tiene ningún tipo de sentido. O sea, es claro que la obligación alimentaria es de la otra parte, o sea, quien no convive con los niños, las niñas, así que obviamente no tiene ningún tipo de sentido y suele suceder esto de que nos piden cosas que en lo personal, y la doctora también opina igual que yo, son descabelladas, pero bueno, sucede. Así que a tenerlo en cuenta y sí, muy, muy importante, porque además también tengan en cuenta que van a tener que hacer el mismo procedimiento en cuanto a CODEM, por ejemplo, para averiguar dónde trabajan esos abuelos o si son jubilados. Entonces tenés que saber sí o sí el número de DNI mínimo porque igual a demandar tenés que saber el número de DNI. Generalmente pasa que no lo saben, entonces tienen que buscar la partida de nacimiento del progenitor, o sea, del papá de esos niños, niñas, adolescentes, y una vez que lo tengan, de ahí sacamos todos los datos, ya sea de la mamá o del papá. Así podemos avanzar con el proceso. Si no, ya está frustrado de antemano. Bueno, sigo. Acá, como les explicaba, explicamos, obviamente esta demanda me parece que está bastante desactualizada porque agarré un modelo que tenía, pero más o menos para que sí lo tengan presente. En este caso era una persona una madre que estaba realizando un trabajo como empleada doméstica, expliqué eso. Expliqué cuánto dinero ganaba de manera jornal y cuánto era de eso mensual. Obviamente eso no alcanzaba a cubrir ni siquiera las necesidades básicas de los chicos. Acá
si bien acá explico que, como dice la jurisprudencia, no hay necesidad ni obligación de hacer una liquidación sobre los gastos, porque se entiende que se compensa esa obligación brindándoles apoyo, dedicación y demás a los niños, niñas, pero de todas maneras más adelante la hago, porque me gusta solamente aclararlo. Bueno, acá pongo las necesidades que tienen. Acá eran creo que 2 niños, si no me equivoco, si no me confundo. Ponemos las necesidades que tienen estos niños o niñas. Practicamos la liquidación de los gastos, que, bueno, no estaba tan desactualizada. Bueno, son 2 niños. Aclaro, todo lo que tengan, chicos. Yo en este caso pongo vivienda, gas, luz, cables, celulares. Si son mayores de 12 años, también cuenta eso, internet, supermercado, verdulería, kiosco, vestimenta y calzado. Acuérdense que esto es muy importante porque sobre lo que nos dé, en la mitad es lo que se tiene que hacer cargo el alimentante. Entonces, más que yo, más adelante igual les voy a mostrar, pero pido esto que les digo del cuidado personal, que se sume al porcentaje, ya sea en el porcentaje o ya sea en el monto fijo. Siempre pido que se sume el cuidado personal de acuerdo a el índice de INDEC, que lo estipula todos los meses, lo suben igual. Pero bueno, para que tengan en cuenta eso. Bueno, acá me dio este total. Yo acá lo que hago es decir que, bueno, si se tiene en cuenta el caudal económico del alimentante y de la parte actora, solicito que se fije tal porcentaje. En este caso habíamos pedido un 50% del salario, pero porque particularmente acá cobraba, si bien eran 2 niños, es bastante el 50%, pero cobraba la mitad en negro y la mitad en blanco. Entonces, el monto era muy bajo de lo que cobraba y el 50% no representaba ni un tercio de lo que verdaderamente este señor en este caso cobraba. Entonces pedí mucho por si no podía probar después esos ingresos en negro, pero era bastante evidente, todavía no salió la sentencia, pero era bastante evidente que cobraba más porque era irrisorio el recibo de sueldo, suponte 150.000 pesos, entonces era muy irrisorio. Siempre trato igual de si trabajan en negro tratar de probarlo, pero en este caso era muy imposible, igual en la prueba mando a todos lados, que ahora vamos a hablar de eso, para tratar de probarlo de alguna manera que tiene un nivel de vida que claramente no condice con 150.000 pesos. Esto estoy hablando hace 2 meses más o menos, por eso digo que era irrisorio el recibo de sueldo. Bueno, situación económica del alimentante, más que nada también aclaro por la empresa para la que trabajaba, O sea, cualquier persona puede cobrar lo que sea, pero trabajaba 12 horas, no era algo que y estaba en blanco, y además la clienta sabía que trabajaba miti y miti, así que por eso lo aclaro por las dudas. Nadie, ¿vos me ibas a decir algo? Sí, que están preguntando en el chat el índice de la canasta de crianza ahora. Yo no tengo Esperen que si quieren me fijo, no lo tengo acá porque no lo esto bajé. actualmente en la página del INDEC y suelen Sí, subir lo suben Instagram. todo el tiempo. Yo lo subo, lo comparto siempre. Esperen a ver si lo encuentro ahora, se los digo. Porque siempre esa mes vencido, es decir, este mes seguramente subieron, van a subir marzo. Y el que esté ahora va a ser el de el mes pasado. Acá, a ver. El que esté ahora debe ser de enero. A ver si lo encuentro. Acá. Canasta de crianza básica. En cuidados, yo obviamente en cuestión de bienes y servicios no hago, no lo sigo, porque la verdad es que es muy bajo. Si no me queda otra opción, por ejemplo, en trabajadores que trabajan, que son empleados que no registrados o cualquier otra cuestión, bueno, pero casos muy extremos. Si no es, yo la liquidación que hago es el gasto total que tiene el niño o la niña o el adolescente en mes a mes, de eso le sumo el cuidado personal y ahí hago la mitad y de ahí saco yo mi monto fijo. Pero en cuidados personales, 169.065 es el valor del cuidado personal en niños menores a 1 año. Hay varios, porque después hay de 1 a 3 años, que es 193, de 4 a 5, que es 120, de 6 a 12, que es 154, y hasta ahí. Después Y para hay mayores de 12, sí. una, si la canasta de crianza es adicional o es lo que se solicita por cada niño. No, la canasta, yo, como ya les digo, yo lo que
el parámetro que uso del INDEC es solo cuidado personal. Después la canasta en total no la uso. No es lo que se utiliza, sí lo tienen como referencia, pero no es algo que todavía esté muy asentado, por lo menos en nuestro departamento. Y que también, perdón que te tape, Sí, no, Mica, no, pero no, vos, perfecto. estipulado de que hay un porcentaje. Si tenés un hijo, está el Tal cual. porcentaje, dos está el... Entonces, por ahí en alguien que no trabaja en relación de dependencia se puede negociar un poco más estos montos, pero después si tenés un hijo, trabaja en blanco, va a ser el 20%, por ahí un poco más si tiene algún tipo de discapacidad, pero no hay mucho margen de negociación si el sueldo es bajo y no, corregime, Mica, si no No, es no, no, así, no. pero ceder. No, no hay mucha negociación. Yo en este caso, como sabía que de alguna manera iba a poder probar que, de hecho, bueno, cuando volvieron los oficios del banco y demás, probamos de que claramente sus ingresos, o sea, su nivel de vida era mucho mayor, por eso pido el 50, como para demostrar. Después queda en el juzgado o la respuesta que, bueno, la contestación de demanda que ellos hacen, es muy relativo a lo que después podamos percibir o no y lo que sentencia el juez. Pero sí es cierto de que si bien yo nunca se los digo a los clientes de que, porque a veces me dicen, no, me pasa el 15%, ¿está bien o está mal? Bueno, hay un montón de factores para evaluar si eso está bien o está mal. No sé, ver si tiene más hijos, si no tiene más hijos, si, eso es primordial. ¿Qué es lo que abona? Porque quizás te dice, bueno, sí, paso el 15%, pero paga el colegio privado en su totalidad, paga todas las tareas extracurriculares, que no está bien, ¿eh? No puede superar la especie lo que es en dinero, pero hay un montón de cuestiones que resolver, no solo cuánto es o cuál es el valor que reclamo o en qué me baso para el valor. Hay toda una previa que hay que ir desarrollando, evaluando y viendo, ¿sí? Sí. Y una pregunta más que hay acá es, para denunciar aproximadamente el caudal económico del alimentante, cuando no se sabe con certeza qué parámetros utilizan. Ah, yo lo que hago es cuando, porque te lo piden, no sé si lo había mencionado, pero te lo recontra piden que denunciemos el caudal económico. De hecho, antes de cualquier cosa te piden que denuncie el caudal económico. Yo pongo, en razón de que, no sé, hace 2 años que no tengo contacto, porque hablo por la clienta, no tenemos contacto con el señor fulano de tal o la señora fulana de tal, no conoce ni puede estipular un ingreso aproximado de dinero. O sea, solamente en caudal económico, sí, en la demanda lo que hago es decir dónde trabaja él, y a eso me hago referencia, a ver si lo tengo por acá, lo que puse de él, de la parte actora. Acá, situación económica del alimentante. Lo que pongo es, el demandado actualmente se encuentra trabajando bajo relación de dependencia para la empresa tal, cito en tal lugar, percibiendo un salario aproximado de tanto. Si desconozco eso, pongo, se desconoce por completo. Sí podemos obviamente ver en la escala o saber aproximadamente, qué sé yo, si trabaja en Toyota sabemos cuánto es más o menos por haber visto otros recibos, el básico, pero la verdad es que no es que tampoco hay un lugar en donde digamos, bueno, nos fijamos por escala salarial, porque nos podemos quedar cortos, de hecho, con eso. Entonces, o mucho, o podemos poner mucho. Entonces, si tengo alguna duda, pongo que es imposible determinar cuál es el caudal económico el ingreso del alimentante. No sé vos, Nadie, si lo haces de una manera distinta. Sí, sí, yo también, es según cada caso en particular como todo, ¿no? Pero a veces busco en Glassdoor, que es una página Ah, que a veces está como queda súper desactualizada, porque sueldos de 90.000 pesos por hoy en eso. día no. Y después según si el colectivo al que pertenece publica, por ejemplo, no sé, si trabaja para plásticos, plástico tiene salarios mínimos, entonces pongo que tiene que ganar un mínimo de tanto según el Yo sindicato. Excelente, Nadie. Yo particularmente no lo hago, pero porque tengo miedo de quedarme un largo o corta. Entonces, trato de poner que lo desconozco y no te pueden obligar a conocerlo ni a poner algo muy estipulado. Así que con eso a mí me funciona. Pero la opción de la doctora está buenísima también, para tener en cuenta. Bueno, situación económica, bueno, esto ya lo hablamos. Y por acá, manifiesta desarrolla. Ah, bueno, acá es lo que ya vengo haciendo hincapié y es la tercera vez que lo menciono, en donde este había quedado desactualizado porque es del 2022, pero hago todo un speech que después lo leen tranquilos ustedes. Si les interesa la documentación, se las pasamos, donde explico por qué reclamo
y por qué quiero que se establezca también el índice del INDEC y todo lo que estipula. Es bastante largo por lo que verán. Un día estaba muy inspirada y lo tuve que desarrollar porque la verdad es que me parece que es súper necesario. Y acá, en esta parte, lo que hago es solicitar, en caso de que corresponda, la fijación de una cuota de alimentos definitiva por el porcentaje y además la tarea de cuidado, que acá está todo desarrollado, cito jurisprudencia y hasta ahí llegué con todo lo que es a desarrollar. Después, bueno, prueba documental, lo que ya habíamos hablado, partida de nacimiento, DNI, si hay algunos tickets, recibos, lo que sea, lo agregamos. Si no, no. Y en informativa, yo acá no puse tantos en este modelo, pero bueno, suelo cuando son casos tan controvertidos que no sabemos y demás, también mandar a otras entidades que ahora les digo. En principio mando a ANSES si no puedo constatar dónde trabaja. Acá no lo puse porque ya sabía, y además la empresa ya estaba haciendo el oficio de retención, sabía que hacía 15 años que trabajaba en la misma empresa, así que no lo puse por eso. Al Banco Central de la República Argentina, acá lo que hacemos es pedir que nos remitan informe de si el señor fulano de tal es titular de algún producto bancario y en su caso remitan el resumen de los consumos que realizó, más que nada para probar esto que ya habíamos hablado de las diferencias. Dato de color, el banco te pide un sellado, que se abone un sellado, que es el 10% del valor del UMA. No sé ahora cuánto está el UMA, pero para que lo sepan y lo tienen que transferir a una cuenta del banco. Después, si esto tienen dudas o algo, también nos preguntan ahí en el grupo si quieren o me dicen y les paso cómo se hace. Si tienen alguna duda de cómo se hace este oficio y cómo se remite al banco. El banco generalmente a los 7 días contesta. Ahora particularmente, antes te lo acreditaba todo el mismo Banco Central. Ahora le manda oficio de manera interna a todos los bancos y esos bancos van remitiendo al expediente. La verdad que eso es bastante, no complicado, pero bastante tedioso. Pero bueno. AFIP para que acompañe los recibos de sueldo si tenemos alguna duda por los recibos de sueldo y la empresa, por ejemplo, no los presentó. Y después lo que hago también es, si quiero probar o seguir probando el hecho de cuánto es el ingreso de esta persona y demostrar estas diferencias y demás, mando a migraciones para que me digan los viajes que tiene esta persona, ya sea en el extranjero o acá. Acá la verdad es que mucha bolilla no nos dan, pero bueno, yo lo mando igual. A lo sumo después se desistirá de esta prueba. Mando al registro del automotor para que nos digan si posee algún vehículo a su nombre. También a la propiedad inmueble. Lo que pasa es que obviamente tengan presente que todos esos oficios, algunos son costosos y otros no, o sea, costosos. Digo porque estamos hablando de una materia de alimentos. Quizás en otros expedientes o en otros fueros es no distinto, sino que no nos ponemos a pensar si sale tanto o no sale tanto. Siempre se pregunta al cliente y bueno, que sea también, uno se lo aconseja de la mejor manera posible y decimos, bueno, mira, me parece que esto es lo mejor, tenemos que ir por acá, pero si el cliente te dice, bueno, no puede y demás, uno arreglará si lo solventa uno, si lo solventa el cliente o cómo se resuelve, pero siempre obviamente tener en cuenta eso. Después, en un caso que no fue en el señor tenía a su nombre un barco, una lancha, no me acuerdo, mandé a Prefectura Naval y me contestaron. Así que en esos casos, siempre obviamente uno tiene que no decirlo ni nada porque es confidencial esa información, por eso son privadas las cosas del fuero familiar, pero para que lo tengan presente. Después las testimoniales en el juzgado de familia número 2, en principio, a veces no te dan lugar, te dicen sí, téngase presente para el momento que el juzgado lo requiera, y a veces te dicen sí, hacelo. El 1 te hace tomar los informes sumarios a los abogados, nosotros los armamos, si necesitan el modelo de eso, también tengo y se los paso, no tengo problema. Los citas en el estudio, les tomás las preguntas, lo firma el testigo, lo firma el abogado y lo firma tu cliente.
Y se presentan de esa manera con DNI de los dos lados. Después, el 2 lo que hace es pedir, fijan una fecha de audiencia para ir a ratificar la firma, nada más. Eso en cualquier proceso, por ejemplo, un reclamo de filiación, que lo tenés que, si pedís la cautelar de los alimentos, también tenés que presentar informe sumario de testigos y lo tenemos que hacer nosotros. Así que eso a que tengan en cuenta. Todavía no sé nada de vos, pero a mí todavía todavía los juzgados no están tomando los informes sumarios ellos, en lo personal, no sé vos, ¿no? Bueno, terrible. Falta un poquito todavía. Ya hay que tener Bueno, y acá en donde funda el derecho, la competencia de por qué el juzgado es competente en Zárate Campana, porque vive por la residencia principal de los chicos, obviamente. Las autorizaciones, como ya dije, si trabajan con alguien, yo siempre trato de autorizar, yo en este caso trabajo con una colega, por lo cual siempre la autorizo a ella, aunque creo que no está al tanto, Sofi, si estás mirando esto, pero la autorizo a ella, y si no tiene nadie a autorizar, no autorizan a nadie. Ahora, siempre recomiendo que autoricen por si llega a pasar algo y por si necesitan que alguien lo vaya a ver, por las dudas. Bueno, petitorio, hacemos el resumen de todo lo que ya estuvimos viendo en la demanda. Una vez que presentamos la demanda, el juzgado nos va a mandar un despacho en donde nos ordena el traslado, si está todo bien, nos ordena el traslado de esta demanda a la parte demandada. Si se presentó en la audiencia pero no se llegó a ningún acuerdo, va a tener un domicilio constituido, así que mucho más sencillo, se manda el domicilio constituido del colega y de esa manera lo que se hace es mandar una cédula que en vez de ser la cédula, vieron que en los modelos de cédula en el token tenemos cédula civil y comercial, bueno, en este caso sería el cédula de la acordada. Y ahí llenamos los datos y en la parte involucrada ponemos el domicilio electrónico de nuestro colega. Bueno, una vez que mandamos eso, tienen 10 días hábiles para contestar esa demanda, ese traslado de demanda. Cuando se conteste, se verá si, mientras tanto, se va produciendo la prueba, si es que lo ordenó así, generalmente lo ordenan de esa manera, o nos hacen esperar a que contesten, es muy relativo de cada juzgado. Sí tener en cuenta que si no está presentado, tenemos que volver a notificar el domicilio real. Y la verdad es que me pasó una vez, a mí igual esta parte, la demanda y el traslado de la documental y demás, por WhatsApp no me gusta notificarlo, siempre igual hago el doble check, pero el 1, en caso de ser necesario o que se encuentren frustradas 1000 notificaciones al domicilio real, lo puede llegar a habilitar. Ahí sí, obviamente hay que pedir sumamente permiso de las maneras que corresponden, ya no estamos hablando de una etapa previa, estamos hablando de algo mucho más importante y que nos puede caer una nulidad, por lo cual, ojo y mucho cuidado con eso. Yo trato siempre de hacerlo por cédula, por más que me lleve más tiempo, porque perdido por perdido, siempre hay que garantizarse de que esté bien hecha la notificación. Bueno, una vez que lo notificamos, en 10 días tiene que contestar. Si no contesta y tenemos toda la prueba producida, ya podemos pedir sentencia. Así que, nada, si contesta, obviamente nos van a correr traslado de esa contestación. No podemos hacer una contestación de un traslado, entonces nos tenemos que afianzar a eso, producir la prueba y luego, sí, solicitar sentencia de acuerdo a lo que nosotros dijimos, de acuerdo a lo que dijo la otra parte. El juez o la juez va a decidir respecto a cómo va a resolverse esta cuestión. Así que bueno, no sé, espero haber sido clara, que les haya servido de algo esta charla. La corto acá, hay mucho más para hablar, pero la verdad es que, y es más, en cada uno de los temas que fui mencionando, también hay un montón de fruto para sacarle, pero la verdad es que no me quería ir por las ramas porque es algo bastante básico para quizás ayudar en la práctica. Como verán, no mencioné ni un artículo, porque para eso yo siempre tuve la fiel convicción de que está el código, de que lo vamos a encontrar, que saben dónde verlo. Pero lo que yo más quizás necesité y me ayudó muchísimo la comisión de la abogacía joven en su momento fue esto, que haya una práctica, de que me digan cómo tengo que hacerlo, qué presentar, porque la verdad es que a veces uno dice, sí, bueno, bárbaro, el código está buenísimo, la teoría ya la sé, ya sé todo, pero la verdad es que necesito que me digas qué tengo que hacer. Entonces nos pareció que también era importante, como todas las charlas que organizamos en la comisión, y espero que les guste, que sea fructífero para todos y todas. Así que bueno, no sé, si tienen alguna pregunta o algo, la pueden hacer. Creo, Nadie, que ya dejaron, ¿no? Los mails y eso, por si hay que mandarle.
Y ahí están dejando unos mails que faltan. Perfecto. Bueno, la verdad, Mica, excelente, súper, súper clara, una genia. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Bueno, nos te paso unas despedimos. preguntas más Ah, sí, sí. consultan por el de los honorarios, si es al Ajá. finalizar. Ah, ok, ok. Sí, el tema de los honorarios se regulan cuando finaliza todo o cuando se homologa. Es decir, si resolvemos, si llegamos a un acuerdo, se homologa, en la misma homologación, en la sentencia se regulan los honorarios. Y en la sentencia se regulan los honorarios. Obviamente que tiene que estar pago el bono y el IUS, porque si no está pago el bono y el IUS, no nos regulan honorarios, nos intiman al pago y después nos regulan honorarios. No es que no nos van a regular nunca, pero traten de pagarlo antes como para, o cuando piden sentencias, si es que no lo pagan al inicio cuando se debe hacer, lo pagan en el mismo escrito que hacen en la demanda, adjuntan el bono y el ius para que le regulen los honorarios. De esa sentencia se tiene que correr traslado a la otra parte. Si no se presentó, va al domicilio real. Ojo, porque pudo haber quedado notificado en los estrados del juzgado. No, no tiene que ir al domicilio real. Así que ya no es necesaria esa notificación. Hay que ver bien el caso en particular para ver cómo hicimos todo, para ver dónde queda notificado, cuál constituido, el domicilio electrónico constituido. Y generalmente cuando está constituido sale la sentencia y ya sale la notificación en la misma sentencia, por lo cual no es necesario mandar ningún tipo de instrumento, así que eso, buenísimo. Si no está presentado con ningún colega, entonces ahí sí puede que esté notificado en el juzgado y de todas maneras avanza. Yo particularmente, si es con un colega, con el cobro de los honorarios, si hay un colega presentado, trato de hablarlo entre colegas. Tratamos de, y esto es una petición también que hago, tratemos de ser solidarios entre nosotros porque son nuestros honorarios, nosotros vivimos de esto y quizás con esto también hago hincapié a lo que ya había hecho bastante base al principio de los honorarios, de ser claros, de que si nos toca el alimentante o la alimentante, tratar de explicarle que los alimentos van por su orden, a cargo de él en su totalidad, ya sea para el abogado que lo representa como para el otro colega, salvo caso contrario, ¿no? Pero a regla general es así. Entonces, tratar de ser claro para que ya sepa, para que ya se lo espere. Y bueno, si el colega no quiere saber nada con pagarlo, con avisarlo, nos dice, no, no, mi cliente no quiere saber nada, o lo que fuera, bueno, entonces en ese caso, decirle que vos te vas a comunicar. Yo trato de mandar un mensajito de WhatsApp para ver si saben que si yo les mando. Eso es estrategia para no iniciar la ejecución. Y si no, bueno, en el peor de los casos se inicia la ejecución, que prontito vamos a tener una charla de ejecuciones de cobros, ejecuciones en general. No me quiero meter porque no sé qué va a dar Juanfra bien, pero creo que cobro de honorarios. Así que bueno, eso creo que contesta la pregunta, ¿no? Sí, clarísima. Buenísimo. Y acá, perdón si alguna pregunta me va quedando, pero justo ahora están mandando muy linda clase, muy clara, excelente Ay, charla para recibir todas las rosas, Mica. ay, gracias. Porfa, vuelvanla a hacer. La última que veo es cuántos IUs regulan. Bueno, qué pregunta. Em, No los quiero decepcionar. No, pero a ver, en cuanto a los... Si hay un acuerdo y arreglamos solo alimentos, puede que regulen entre 7 y 14 IUs. Está abajo del mínimo. Siempre igual, por más que regulen, por ejemplo, 7 IUs por una homologación de un acuerdo, apelen, porque hace a un mejor profesional. Porque no tienen que ser bajos. O sea, a ver, lo que nos estipula la ley de honorarios es el mínimo. Entonces, si está debajo de ese mínimo, tratemos de apelarlo, más que nada por todos nosotros, y para que sepa el juzgado que tiene que regular lo que corresponde por ley o incluso si quisiera más. Están regulando en la práctica entre 7 y 14 IUs por alimentos. Si arreglamos régimen de comunicación, cuidado personal y alimentos, pueden que lleguen a un 40 IUs más o menos, 38 IUs más o menos. Y si llegan a sentencia, hace poquito me salió una sentencia en diciembre de definitivos, que hice todo esto que les expliqué desde el principio hasta el final, y me regularon 45 IUs, pero era una persona que trabajaba en una fábrica muy conocida y prestigiosa, es decir, tenía un recibo de sueldo muy alto, porque nos piden que presentemos pautas valuatorias para fijar esos honorarios, es decir,
el recibo de sueldo del alimentante. Si gana 100.000 y demás, entonces en base a eso es que van a regular los honorarios, supuestamente. Es que en teoría lo que deberían regular es No tienen lo que hacer quiero una decir yo porque no da, pero sí, o sea. regular lo que quieren, pero deberían regular en base a la cuota alimentaria es por 2 años dividido entre el 10 o el 25%. La realidad es que eso nunca No sucede o sucede. sucede muchas veces, pero lo que deberían Bueno, regular es el ese. cálculo del recibo. Si me preguntan en la práctica, eso que les dije, pero lo que deberían regular es más, obviamente. Bueno, creo que no hay Bueno, más preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Mica, súper gracias a clara, vos, Nadi, por haber sido mi moderadora. por favor, un gusto. Bueno, Bueno, y muchas gracias a todos por estar ahí. sí, los esperamos. Hay 4 clases más de Derecho de Familia que las van a poder ir viendo, que las vamos publicando en la página de Abogacía Joven. Excelente. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.